Vamos a empezar con Manuel Ángel Gómez Valenzuela, que bueno, pues que es una joven promesa, creo yo, del derecho de familia y que ha trabajado muchos años, bueno, dentro de los que tiene, claro, en el ejercicio profesional y entonces pues combina esa perspectiva práctica con la teórica. Entonces nos va a hablar pues, de un tema de gran actualidad jurídica y social que tiene que ver con el régimen de comunicación de los abuelos con los nietos. Verán ustedes que es una auténtica enciclopedia, así que Manuel Ángel sí que te rogaría que por favor te ajustaras un poquito al tiempo, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias al profesor de Verda por cursarme esta invitación, también al profesor Chaparro y especialmente a la Universidad de Valencia, y bueno, también mis felicitaciones por este magnífico congreso. El tema de mi ponencia es el régimen de comunicación familiar de los abuelos y los nietos, y dado que yo tengo que hablar una hora de este tema que es apasionante, lo que voy a hacer es trasladarlo a la ladera fáctica y exponer todos los problemas que actualmente da el artículo 160 del Código Civil. Dicho esto, pues la exposición va a quedar jalonada se puede decir que va a quedar jalonada en tres apartados. En primer lugar, voy a hablar del marco regulatorio del régimen de comunicación familiar de los abuelos y los nietos. En segundo lugar, voy a tratar las sentencias que se han dictado sobre el particular y especialmente la doctrina del Tribunal Supremo de 2019, que ha hecho una reorientación del interés del menor, y finalmente pues abordaré unas conclusiones y, si me da tiempo, una propuesta de ley referenda. Bueno, el concepto de familia ha evolucionado. Si en tiempos otrora concebíamos a la familia como la familia nuclear, formada por progenitores e hijos, hoy en día pues tratar a la familia desde el ámbito de los progenitores y los hijos constituye una suerte de reduccionismo. En este sentido, pues los padres, por mucho que ostenten la patria potestad, a merced del artículo 154, nunca pueden, en un ejercicio de reduccionismo, limitar las relaciones del menor. ¿Por qué? Porque cada vez está teniendo más importancia miembros de la familia extensa, por ejemplo, los abuelos. Si los abuelos durante tiempo otrora veían a los nietos 2 o 3 veces al año y los guiaban con un modesto regalo, pues bueno, actualmente vemos que los abuelos están desempeñando incluso funciones tuitivas, cuidan a los nietos, le visten, le duchan, los recogen del colegio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha motivado esto? Bueno, esto se puede explicar desde la sociología. La inserción de la mujer en el mundo laboral ha hecho que los padres de facto pues deleguen las funciones tuitivas y la guardia y custodia. Y en este sentido, pues desde el ámbito de la sociología, incluso de la doctrina científica, se ha acuñado expresiones como en referencia a los abuelos como segundos padres o abuelos canguros. Sin embargo, no siempre la relación de los abuelos con los nietos es idílica. A veces existe un conflicto familiar. ¿Cuáles son las razones por las que existe un conflicto familiar entre los abuelos y los nietos y los progenitores? Bueno, pues evidentemente son heterogéneos. Por ejemplo, puede deber a motivos hereditarios, también puede haber una crisis matrimonial o familiar entre los progenitores y los abuelos se alinean con el progenitor con el que comparten un vínculo consanguíneo. Luego también puede suceder, por ejemplo, que tras una crisis familiar o matrimonial el progenitor custodio niega a los abuelos de la otra línea cualquier relación con el nieto, o incluso se han dado casos en la práctica forense de que se produce el fallecimiento de un progenitor y los ascendientes pues culpan al otro progenitor superviviente de la muerte del hijo. Y en este caso evidentemente hay un conflicto. Y ahora pregunto yo, ¿qué respuesta da el legislador a esta problemática cuando los progenitores le niegan a los abuelos tener una relación con los nietos? Bueno, la redacción originaria del Código Civil, dada por el Real Decreto de 24 de julio de 1989, no tenía ninguna cobertura legal respecto a las relaciones familiares entre los abuelos y los nietos. No obstante, el Tribunal Supremo comenzó su andadura en una sentencia de 14 de octubre de 1935 reconociendo a los abuelos un régimen de relación personal. En este caso,
pues los progenitores y los abuelos de una de las líneas negaban a los abuelos de la línea opuesta cualquier tipo de relación con los nietos. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo? Bueno, a pesar de que el Código Civil no tenía ninguna cobertura legal, reconoció a los abuelos que no podían ver a su nieto un régimen de relación personal, diciendo que los progenitores solo podían negar estas relaciones si concurre un justo motivo, y la sentencia, bueno, pues partió del amor y cariño que los abuelos suelen profesar a los nietos. Se publicó la Constitución de 1978 y con ello se consagró el principio de igualdad en el artículo 14 de la Carta Magna, e igualmente el artículo 39 reconoció que los poderes públicos tenían que adoptar todas las medidas pertinentes para la protección integral del menor y coadyuvar a que éste tuviera relaciones afectivas y personales que vayan en desarrollo de su personalidad. Y lo que hizo el legislador fue incorporar el artículo 161 reconociendo a los parientes y a los allegados un régimen de comunicación familiar, es decir, en caso de que los padres, monopolizando las relaciones con su hijo, impidiera que los otros parientes, los allegados, tuvieran una relación con el hijo, pues bueno, estos parientes podían poner una demanda vindicando un régimen de comunicación familiar y el juez tendría que decidir atendiendo a las circunstancias del caso concreto y solo podría denegarlo si concurre una justa causa. A pesar de que el artículo 161 del Código Civil no mentaba expresamente a los abuelos, pues bueno, la doctrina científica reconoció que evidentemente los abuelos se encontraban dentro del vocablo de los parientes. Ya en el siglo XXI se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2003 de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones de los abuelos con los nietos. Bueno, esta ley fue controvertida, fue objeto de alabanzas y de críticas, y por ejemplo la Asociación Española de Abogados de Familia la calificó como una suerte de brindis al sol. ¿Por qué? Porque el derecho de familia ya en el siglo XXI precisaba de reformas urgentes, por ejemplo, reformar el esquizofrénico modelo familiar que nosotros tenemos desde 1981, por ejemplo, reformar el artículo 96 del Código Civil. Sin embargo, lo único que hizo fue cambiar la numeración del artículo 161, ahora pasó al artículo 160, y reconoció expresamente que los abuelos podían pedir un régimen de comunicación familiar con los nietos. Lo que nos dice el artículo 160 es que los abuelos, los parientes y los allegados, en caso de que exista oposición por parte de los progenitores, aunque no lo diga expresamente lo de la oposición, pueden pedir una relación personal y el juez solo podrá denegarla si concurre justa causa, que la tendrá que resolver atendiendo a las circunstancias del caso concreto. La adición del Código Civil, el artículo 160, no es el problema. El problema es la exposición de motivo de la Ley 42/2003. ¿Por qué es el problema? Porque, bueno, la exposición de motivo parte del cariño y amor que los abuelos le pueden transmitir a los nietos. Y bueno, también dice la exposición de motivo que en una situación de crisis matrimonial los abuelos pueden ayudar a que el menor canalice las emociones. Y también dice la exposición de motivo algunas expresiones como que los abuelos se mantienen al margen en un contexto de crisis matrimonial. Bueno, los abuelos no siempre se mantienen al margen, a veces se alinean con el progenitor con el que comparten un vínculo consanguíneo. ¿Qué ocurre aquí? Que la doctrina científica, y en este sentido yo cito por ejemplo a la profesora Ordaz Alonso, que lo dice en una obra publicada por la editorial Wolters Kluwer, lo que hace el legislador es consagrar una especie de presunción iuris tantum de que las relaciones de los abuelos con los nietos va a beneficiar el interés del menor. ¿Cuál es el problema? Que esta presunción está construida sobre el dato biológico, es decir, parte el legislador en la exposición de motivos de que en caso de que exista un conflicto familiar, las relaciones de los abuelos con los nietos va a redundar en el favor minori, y no siempre es así, y ahora yo voy a hacer referencia a la problemática. Voy a resumir lo que diré posteriormente. Cuando un pariente, como un tío o un allegado, pide un régimen de comunicación familiar con el menor, pues el juez tendrá
lo que hace es valorar el dato afectivo, es decir, si ha habido una previa relación del menor con el tío o con el allegado, y si esta relación previa ha sido satisfactoria, pues se le puede conceder para que, para que se continúe este régimen de comunicación familiar. Pero en referencia a los abuelos, lo que ha pasado es lo siguiente, que teniendo en cuenta que la exposición de motivos, siguiendo doctrina del Tribunal Constitucional, allá por una sentencia de 1981, es un canon hermenéutico de interpretación de las normas, pues lo que ha provocado es que cuando un abuelo, en caso de conflicto familiar, pide un régimen de comunicación familiar con los nietos, el concepto de justa causa tiene que ser objeto de una interpretación restrictiva, y en el caso de que exista un acervo disyuntivo sobre si este régimen de comunicación familiar va a ser o no beneficioso para el interés del menor, pues lo que se ha hecho es reconocer a los abuelos este régimen de comunicación, olvidándose a veces del interés del menor. Y esto evidentemente es peligroso hasta que, bueno, el Tribunal Supremo, es verdad, que ha dictado 2 sentencias de 2019 que lo que hace es reorientar esta interpretación. Respecto a la problemática que ofrece el artículo 160, yo planteo los problemas que yo me he encontrado como abogado. Cabe plantearse lo siguiente: un abuelo puede poner una demanda reclamando un régimen de comunicación familiar con los nietos si no existe oposición por parte de los progenitores a esta relación, porque yo voy a poner el siguiente escenario. Vamos a suponer que hay una crisis matrimonial, un progenitor tiene la guardia y custodia compartida, el otro tiene un régimen de visita, y ahora los ascendientes del progenitor que tiene un régimen de visita, a pesar de que ven al menor cuando coincide con el progenitor que ostenta el régimen de visita, pues ponen una demanda pidiendo una relación personal para debilitar precisamente la guardia y custodia que está desempeñando el progenitor que tiene la guarda. Se puede plantear, bueno, aquí hay, en el ámbito de las audiencias provinciales, hay cierta vacilación jurisprudencial. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 1 de junio de 2011 dice que, dado que el artículo 160 del Código Civil no condiciona la demanda ni ningún requisito especial, pues podría prosperar. Pero, por ejemplo, hay otra sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 23 de marzo de 2011 que, en resumidas cuentas, dice lo siguiente: si los abuelos pueden tener una relación con sus nietos sin oposición por parte de los progenitores, pues evidentemente la demanda carece de razón de ser, porque en el caso que yo he puesto se podría dar la paradoja de que si, por ejemplo, el progenitor que tiene un régimen de visita ve al menor los miércoles y los viernes y los fines de semana alternos, si sus ascendientes también piden un régimen de visita, pues si el juez lo concede, se puede dar la paradoja de que vea a los abuelos el miércoles y el jueves, y el fin de semana que no esté con el progenitor que tiene régimen de visita, y al final lo que se provoca esta situación es que se debilite la figura del progenitor que curiosamente está desempeñando la guarda y custodia compartida. Respecto a, bueno, hay excepciones respecto a lo que yo he dicho, porque claro, hay un caso muy interesante que se dio en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 14 de octubre de 2010. Aquí lo que pasó es que hubo una crisis matrimonial, la madre tenía la guardia y custodia y el progenitor paterno, el padre, tenía un régimen de visitas. Y ahora los ascendientes del progenitor que tenía el régimen de visitas pues regentaban una pollería, y resultaba que ellos veían al menor mientras estaban desempeñando el negocio familiar. ¿Qué ocurrió? Que desde el punto de vista de los abuelos consideraban que el menor, que tenía corta edad, pues no tenía que estar en el negocio familiar mientras tenían una relación personal. Pues, ¿qué hizo en este caso el juez? Pues bueno, fijó días alternativos. Por lo tanto, la regla general es que si no existe oposición de los padres, la demanda carece de razón de ser, salvo estos particulares supuestos. Respecto a la presunción biológica, pues como yo he dicho anteriormente, la presunción biológica está trayendo numerosos problemas, y hay que tener en cuenta que el artículo 160 se tiene que interpretar siempre en clave del favor minori, atendiendo a la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, y también al artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño de 1989, que dice que, bueno, que el menor tiene derecho a disfrutar de relaciones familiares sin ningún
sin ningún tipo de injerencia. Y en este sentido hay una sentencia muy llamativa de la Audiencia Provincial de Huelva, de 4 de julio de 2012, que dice lo siguiente: teniendo en cuenta que el régimen de comunicación familiar de los abuelos con los nietos se tiene que interpretar en clave del interés del menor, pues el interés del menor va a ser determinante para, en primer lugar, fijar su concesión, si procede o no, y también para fijar su extensión, lugar y modo. Por lo tanto, este derecho que consagra el artículo 160 es de geometría variable. A fin de demostrar cómo la presunción biológica que consagró el legislador con la ley de 42/2003 está trayendo problemas, voy a citar, por ejemplo, una sentencia que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de enero del año 2009. En este caso, la Audiencia Provincial de Madrid concedió a la abuela un régimen de comunicación familiar con su nieta de 1 hora quinquenal en el punto de encuentro familiar, a pesar de que el contacto previo fue inexistente. Y la abuela, según el informe pericial, mostraba, entre otras cosas, escasa empatía, baja posibilidad de asumir responsabilidades, nula predisposición a reconciliarse con su hijo, con el que tenía un conflicto, y una inexistente vinculación afectiva del menor. Y el informe pericial reconoció que, bueno, que si se le concedía a la abuela un régimen de comunicación familiar, pues al menor le podría traer más perjuicio que beneficio. ¿Qué hizo aquí la Audiencia Provincial de Madrid? Valiéndose de la exposición de motivos y hablando del noble papel que desempeñan los abuelos, y es verdad que desempeñan un noble papel, pues concedió a la abuela un régimen de comunicación familiar, a pesar de que no se demostró en el caso de que ese régimen de comunicación familiar podía ser beneficioso para el interés del menor. Lo que yo quiero transmitir aquí es que es verdad que en la regla general los abuelos pueden transmitir valores a los nietos, pero en caso de conflicto no se puede partir de ningún tipo de presunción, y si se parte de algún tipo de presunción, que sea sobre el dato afectivo y no sobre el dato biológico. Profundizando en el concepto de justa causa, aquí ha habido cierto debate en el ámbito de la doctrina científica sobre si el concepto de justa causa tiene que representar un peligro concreto y real para el menor, o basta con que sea un peligro meramente potencial. En el ámbito de la doctrina, por ejemplo, el profesor Gracia Ibáñez decía que el peligro tenía que ser real y concreto, que no basta la potencialidad de ese daño. Hay sentencias, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 23 de febrero de 2018 que dice que ante la posibilidad de que el menor sufra un perjuicio porque pueda ser instrumentalizado por los abuelos en el conflicto de que tienen los progenitores, pues no se tiene que conceder un régimen de comunicación familiar. Que lanzo la siguiente cuestión: ¿qué es lo que dice la Sala Primera del Tribunal Supremo? Pues bueno, lo que dice la Sala Primera del Tribunal Supremo es lo siguiente: ante el peligro o la sospecha de que el menor sufra un perjuicio, toda cautela es poca. La primera vez que dijo esto el Tribunal Supremo fue en una sentencia de 27 de septiembre de 2018, pero la que yo me voy a referir especialmente es a la sentencia de la Sala Primera de 5 de noviembre de 2019 y a la de 25 de noviembre del mismo año. Y claro, cabe preguntarse por qué el Tribunal Supremo hizo esta reorientación del interés del menor. Pues bueno, lo mejor es poner las circunstancias que se dieron en este caso. Aquí en el caso que desembocó en la sentencia de 5 de noviembre de 2019, partió de una demanda interpuesta por la abuela paterna contra su hijo y su nuera, vindicando un régimen de comunicación familiar con su nieta, y también pedía el derecho a efectuar cuantas llamadas telefónicas fueran necesarias. Los hechos objetivos que se dieron en el caso fueron los siguientes: la abuela no tenía ningún contacto con su hijo debido a discrepancias importantes y que se antojaban irreconciliables. La abuela demandante padecía el siguiente cuadro psicológico, que era trastorno depresivo recurrente, trastorno de personalidad ansiosa, lábil y sensible, con tendencia a la rumiación ansiosa y padecimientos psicológicos de carácter permanente e irreversible. La prueba pericial corroboró, en relación con lo anterior,
que la abuela tenía pocas posibilidades para un adecuado desempeño del régimen de comunicación familiar, no siendo posible, a juicio del perito, que cuidara de su nieta, y luego quedó acreditado a la fecha de la primera instancia que la menor, que tenía 2 años de edad, no conocía a la abuela y que la abuela no tenía interés alguno en reconciliar su relación con el progenitor paterno. La sentencia que se dictó en el juzgado de primera instancia desestimó el régimen de comunicación familiar. La abuela interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla y la Audiencia Provincial de Sevilla dictó una sentencia donde se alejaba de las particularidades del caso y lo que hacía era citar el artículo 160 y se remitía a la exposición de motivos de la Ley 42/2003 y del papel que desempeñaban los abuelos. ¿Y qué ocurre? Aquí la nieta, que no conocía a la abuela y que la abuela, pues según el informe del equipo psicosocial, no podía desarrollar adecuadamente el régimen de comunicación familiar, pues al final se vio amparada en su derecho. Los padres, disconformes con la sentencia, plantearon un recurso extraordinario por infracción procesal, porque a su juicio la sentencia había incurrido en un vicio de incongruencia omisiva, porque no estaba motivada, y un recurso de casación por infracción del artículo 160 del Código Civil. El recurso extraordinario por infracción procesal no tuvo recorrido, fue desestimado por el Tribunal Supremo, porque es verdad que aquí, aunque la sentencia se alejó de las particularidades del caso, estaba motivada, pero el recurso de casación sí fue estimado y se le denegó a la abuela el régimen de comunicación familiar. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo? Bueno, el Tribunal Supremo dijo en resumidas cuentas que evidentemente es muy complicado resolver estos conflictos y que nunca nos podemos apartar de las vicisitudes del caso particular. Pero si no se acredita por qué el régimen de comunicación familiar que vindica a los abuelos va a resultar beneficioso para el menor, y tampoco se acredita si va a ser perjudicial o no, basta que exista una sospecha de que ese régimen de comunicación familiar va a ser perjudicial para el menor para que se deniegue la relación personal. Es decir, ante el peligro de que el menor sufra un perjuicio, toda cautela es poca. En otra sentencia del 25 de noviembre de 2019, pues el Tribunal Supremo vino a ratificar este criterio. Bueno, aquí los avatares del caso que se dieron fueron los siguientes. Un abuelo interpuso una demanda pidiendo un régimen de visitas con sus nietos de un día al mes en el punto de encuentro familiar, pretensión que fue estimada por el juzgado de primera instancia. Los padres interpusieron un recurso de apelación que fue desestimado por una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, y ante la sentencia del Tribunal de Apelación de Valencia, los padres lo que hicieron fue interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Aquí el Tribunal Supremo también denegó el régimen de comunicación familiar. ¿Por qué? Porque el abuelo, por voluntad propia, hacía más de 4 años que no veía a su nieto, tenía una nefasta relación con ellos y con los progenitores, y además el informe del equipo psicosocial acreditó que el régimen de comunicación con el abuelo podía perturbar la rutina y la estabilidad emocional de los menores. Evidentemente yo estoy de acuerdo con esta nueva senda del alto tribunal. Y claro, a la hora de abordar el concepto de justa causa, evidentemente la circunstancia que puede motivar la denegación de un régimen de comunicación familiar son varias, pero partiendo de la sentencia 5 de noviembre de 2019, yo voy a citar las que más se dan en la práctica forense y la más conflictiva. Bueno, en primer lugar, el moving familiar o la delegitimación por los abuelos de la figura de los padres. A veces, cuando hay un conflicto familiar entre los abuelos y los progenitores, se han dado casos en el ámbito de las audiencias provinciales, y también lo hemos visto con el Tribunal Supremo, que los abuelos piden una relación personal con los nietos y las quieren emplear como cual caballo de Troya
para deslegitimar la figura paterna. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, desde mi punto de vista, la regla general es que si existe un conflicto, el mero conflicto familiar entre los abuelos y los progenitores no constituye una justa causa para denegar la relación personal. ¿Por qué? Porque precisamente esta negativa de los progenitores a que los abuelos tengan una relación con los nietos es lo que le concede a los abuelos una legitimación a causa para que estos puedan interponer una demanda y que la pretensión sea estimada. Pero una cosa es que los abuelos tengan un conflicto con los progenitores y otra cosa es que los abuelos utilicen la relación personal con los nietos, la instrumentalicen para boicotear a la figura paterna y materna. Estos casos han llegado en el ámbito de las audiencias provinciales. Por ejemplo, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 31 de mayo de 1999 en el que la abuela, madre de una mujer fallecida, reclamaba un régimen de comunicación con los nietos. Aquí el tribunal estimó la pretensión de la abuela, acordando no obstante que las visitas se desarrollaran bajo la supervisión del padre, ya que aquí la abuela culpaba a su yerno del fallecimiento de su hija, y el tribunal dijo lo siguiente, que se acuerda un régimen de comunicación familiar restringido bajo la vigilancia del padre, porque la abuela podía utilizar la relación personal, el régimen de visita, como digo literalmente, como elemento de distorsión de la relación paterno-filial y también podía imputarle responsabilidades morales en el desgraciado fallecimiento de la madre. Otro caso fue el que desembocó en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 24 de febrero de 2017, que aquí se consideró como hechos probados que la relación entre los abuelos y los nietos era inexistente y que debido al incumplimiento de los deberes tuitivos que desempeñaron los abuelos cuando eran padres, los abuelos tenían una nefasta relación con los progenitores. Sin embargo, aquí se estimó la pretensión acordando pues, un régimen de comunicación familiar bajo la vigilancia del punto de encuentro familiar. A pesar de que la sentencia reconoció que el régimen de comunicación familiar podía ser usado por los abuelos nocivamente como instrumento para ahondar en la mala relación con su hijo y su nuera y con el correlativo perjuicio para el interés del menor. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta sentencia. Yo creo que toda demanda que interpongan los abuelos solicitando un régimen de comunicación familiar, no solo tiene que acreditar porque el régimen de comunicación familiar no va a ser perjudicial para el menor, sino que también tiene que incorporar al proceso todo el acervo probatorio, acreditando en qué va a beneficiar en el interés del menor esa relación personal. ¿Por qué? Porque en el caso de que exista un acervo disyuntivo de que el régimen de comunicación familiar va a ser perjudicial para el menor, se tiene que denegar. ¿Qué ocurre en la práctica forense? Pues bueno, en la práctica forense, cuando hay un episodio de moving familiar, o bien se deniega la relación personal, o bien, por ejemplo, lo que se hace es acordar un régimen restringido bajo la vigilancia de los padres o en el punto de encuentro familiar. Yo opino aquí que si, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpretando el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que consagra el derecho de los progenitores a la intimidad familiar sin ningún tipo de injerencia, dice que en los casos de alienación parental o muy familiar, los estados partes tienen que adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar la intimidad familiar del progenitor, pues bueno, esta doctrina es extrapolable al caso de los abuelos. Es cierto, cuando se da un episodio de moving familiar entre los progenitores, pues puede suceder que, por ejemplo, si este moving familiar lo protagoniza el progenitor custodio, pues por el tiempo que está con el menor, pues se puede producir una ruptura con el progenitor que tiene un régimen de visita. Cuando los abuelos protagonizan un moving familiar, es complicado que se produzca una total ruptura del vínculo con los progenitores, pero es verdad que estas conductas son atentas contra la solidaridad familiar y yo considero que en estos casos, si existe la sospecha de que los abuelos van a instrumentalizar el régimen de comunicación para debilitar a la figura paterna, pues lo más loable, salvo excepciones, es denegar el régimen de comunicación.
Partiendo de la sentencia del Supremo de 5 de noviembre de 2019, otro de los casos que se dio, de las circunstancias que tuvo en cuenta el tribunal, fue el estado psicológico de la abuela. Aquí hay una regla general y una excepción. Yo opino lo siguiente. Si los abuelos padecen de determinados trastornos psicológicos, pues eso no es una, por sí sola considerada, no es una circunstancia que integre el concepto de justa causa que permita denegar el régimen de comunicación familiar. Aquí ocurre lo mismo con el derecho penal, cuando, por ejemplo, una persona con una anomalía o alteración, si una persona con una anomalía o alteración psíquica comete un delito, pues por mor del artículo 20.1 del Código Penal se tiene que acreditar el nexo causal, es decir, porque ha sido, para exonerar de responsabilidad criminal, se tendrá que acreditar en qué ha afectado esa anomalía o alteración psíquica en las facultades intelectivas y volitivas del sujeto para comprender el ilícito penal que ha cometido. Aquí yo creo que este canon hermenéutico es extrapolable al régimen de comunicación familiar. Es posible que un abuelo, por ejemplo, tenga un trastorno psicológico, pero para que esa circunstancia por sí sola sea suficiente para denegar régimen de comunicación familiar, se tiene que acreditar en eso causal, es decir, si ese cuadro psicológico le va a impedir desarrollar fielmente el régimen de comunicación familiar con los nietos y si ese cuadro psicológico puede ser perjudicial para el menor. Aquí hay dos sentencias que quiero citar. Una de ellas, por ejemplo, es la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 12 de febrero de 2015, donde se confirmó la importancia del nexo de causalidad que debe existir entre la enfermedad y la capacidad de los abuelos para desarrollar el régimen de comunicación. Aquí acogió la pretensión de una abuela que padecía de depresión, que reclamaba una relación personal con el nieto, y aquí el tribunal argumentó, y digo literalmente lo siguiente: el hecho de que la actora haya padecido o padezca una patología como es una depresión que le lleve a tomar medicación no implica que exista un riesgo para los menores, cuando además en el informe elaborado por la perito de designación judicial se expresa que no se puede apreciar la existencia de patología o trastorno que impidiera la realización de funciones de cuidado de la nieta, así como la transmisión de apego y afecto. Es decir, yo estoy de acuerdo con esta sentencia. Si, por ejemplo, unos abuelos tienen un trastorno, por ejemplo, tienen depresión y eso no le impide transmitir a los nietos valores o afectos, pues evidentemente carece de razón de ser de que se le deniegue el régimen de comunicación familiar. Pero aquí sucedió lo contrario en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 2 de julio de 2013, donde la abuela quería ver a sus nietas de 5 y 9 años de edad, pero la Audiencia Provincial denegó la petición por las siguientes razones. Aquí había un inexistente contacto entre la demandante y las menores, y sobre todo lo que tuvo en cuenta la Audiencia Provincial fue el diagnóstico clínico, porque la abuela tenía trastornos de ansiedad y de personalidad, recibiendo el correspondiente tratamiento y diciendo el informe del equipo psicosocial que desaconsejaba el régimen de comunicación, ya que a juicio del perito secundado por el tribunal, digo literalmente, su implantación, lejos de reportar los beneficios que se atribuyen a este tipo de vínculos, podría poner en riesgo la estabilidad emocional y familiar de los menores. Pues me alineo con esta exégesis de la Audiencia Provincial de Cantabria y sobre todo cuestión de sentido común, porque si la exposición de motivos de la Ley 42/2003, que reformó el artículo 161, cambiándolo de numeración al artículo 160 para reconocer expresamente para aumentar expresamente a los abuelos, parte del noble papel que desempeñan los abuelos en la sociedad en relación con el menor, y que estos, los abuelos por su privilegiado grado de parentesco, puede transmitir valores y coadyuvar a la estabilidad afectiva y personal del menor, carece de sentido que a los abuelos que por padecer determinados trastornos psicológicos no puedan ni garantizarse su propia estabilidad se les reconozca un régimen de comunicación familiar. No tiene ningún sentido. Y la tercera circunstancia que me gustaría aquí indicar es la inexistencia de previa relación entre los abuelos
y los nietos. Bueno, aquí se produce el enfrentamiento entre el binomio relación biológica y, y relación afectiva. Como he dicho anteriormente, el artículo 160 del Código Civil, hilvanándolo con la exposición de motivos, no precisa que para que los abuelos puedan pedir un régimen de comunicación familiar con los nietos existe un afecto entre ellos, una previa relación, sino que parte aquí de una suerte de presunción biológica. Considero que si hay una inexistencia de relación afectiva entre los abuelos y los nietos, esta circunstancia por sí sola considerada no puede justificar que a los abuelos se les deniegue un régimen de comunicación familiar, porque claro, se puede dar en la ladera fáctica el siguiente escenario. Imaginemos que aquí nace un menor y los padres, los progenitores, desde el momento del nacimiento le niegan toda relación con el abuelo. Bueno, evidentemente aquí no se ha creado un lazo, un vínculo afectivo y por lo tanto la inexistencia del vínculo afectivo no puede por sí sola considerada esta circunstancia denegar el régimen de comunicación familiar. En estos casos lo más loable sería, por ejemplo, aprobar un régimen de comunicación familiar restringido que fuera progresivo, es decir, por ejemplo, de una tarde a la semana y que luego pues si evolucionaba favorablemente la relación de los abuelos con los nietos, fuera aumentándose. En el ámbito de las audiencias provinciales se han dictado las siguientes sentencias que yo quiero aquí citar. Una de ellas es la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 11 de mayo de 2015, que analizó este problema, porque aquí no había oposición por parte de los progenitores al establecimiento de un régimen de comunicación, y llegaron a un acuerdo las partes. Sin embargo, la controversia aquí gravitaba sobre cómo se tenía que desarrollar esta relación personal entre los abuelos, entre la abuela y los nietos. Aquí lo que hizo el tribunal pues, fue acordar que el régimen de comunicación se desarrollase en el punto de encuentro familiar o en el domicilio de la demandante, siempre que en este último caso estuviese presente uno de los progenitores. Otro dato a tener en cuenta es por qué no existe una previa relación afectiva entre los abuelos y los nietos. ¿Y por qué digo esto? Porque si, por ejemplo, vamos a ponernos en el escenario de que el nieto tenga 10 o 12 años de edad y no había un vínculo afectivo, pues bueno, hay que ver a qué se debe la inexistencia del vínculo afectivo. Puede ser que haya una inexistencia del vínculo afectivo por una férrea voluntad de los progenitores a la negativa de la relación del menor con otros parientes, o puede ser, por ejemplo, que los abuelos, por una actitud abúlica y desidiosa respecto al menor, pues no hayan mostrado interés durante tiempo otrora en mantener este tipo de relación. Esta circunstancia la tuvo en cuenta una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2015, donde aquí se vindicó un régimen de relación personal de la abuela con una menor, pero el Tribunal Supremo lo denegó por la escasa relación que la abuela tuvo con la nieta durante el pasado, y la abuela no había dado ninguna explicación de por qué desde el punto de vista del afecto que precisaba la nieta la había abandonado a su suerte. Es decir, no había tenido una previa relación y no tenía una justificación de por qué no había tenido una relación. Lo que dijo el tribunal es que si se le concedía régimen de comunicación familiar, pues podía producir más perjuicio que beneficio al menor. Otra sentencia interesante fue la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de junio de 2018, donde aquí se denegó el régimen de comunicación que reclamaban los abuelos y fue por los siguientes motivos. Aquí, en primer lugar, los abuelos no ofrecieron explicación de por qué abandonaron durante 13 años su relación con el nieto, no pudiendo exteriorizar una razón suficiente, y también se dijo en la sentencia que el menor estaba adaptado a su entorno convivencial y que ningún beneficio vislumbraban si se le concedía al abuelo esta relación personal. Desde mi punto de vista,
el fallo de la sentencia es acertado y Milán, sin gladura argumentativa, adoptó aquí la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 3 de julio de 2015, que denegó el régimen de comunicación familiar que vindicó una abuela respecto a su nieto, atendiendo a que aquella durante 3 años dejó de tener contacto con el menor y ninguna explicación había dado. Y lo que dijo el tribunal es que el régimen de comunicación familiar, si es concedido, se vislumbraría como un elemento distorsionador del estatus emocional y afectivo del menor. Por lo tanto, partiendo de la sentencia de 5 de noviembre y de 25 de noviembre de 2019 del Tribunal Supremo, yo estoy en contra de la presunción biológica que consagró el legislador en el año 2003. Y en este sentido yo creo que el artículo 160 del Código Civil puede ser objeto de mejora, y en el siguiente sentido. No solo el artículo 160, sino otros preceptos del Código Civil. La regla general es que las relaciones de los abuelos con los nietos son beneficiosas para el interés del menor cuando no exista un conflicto familiar. Y en este sentido, pues los progenitores no pueden monopolizar las relaciones de su hijo a su mínima expresión. Pero en caso de conflicto familiar, partir de una presunción biológica de que las relaciones de los abuelos con los nietos va a favorecer el interés del menor, aparte de peligroso, yo lo considero un absurdo. ¿Por qué? Porque si en caso de que haya un conflicto familiar se parte de la presunción biológica, ¿qué es lo que se aporta en el proceso? En el caso de que exista un acervo disyuntivo. ¿Por qué? Porque ¿qué abuelo no es abuelo de su nieto consanguíneamente? Por lo tanto, creo que pro futuro, si existe algún tipo de presunción, esta tiene que descansar sobre el dato afectivo en detrimento del dato biológico. Recapitulando todo lo que he dicho con una propuesta de lege ferenda, creo que el artículo 100 se podría reformar el artículo 154 del Código Civil, añadir un apartado tercero que diga que, bueno, que los padres tienen que fomentar las relaciones de su hijo menor con los abuelos, los parientes y los allegados, y que solo podrá denegar estas relaciones en el caso de que vulnere el interés del menor. Y porque, bueno, yo creo que aquí, lo que he dicho anteriormente, los padres en un ejercicio de reduccionismo no pueden monopolizar las relaciones del menor. Esta idea no es mía, esta idea es del Código de la Familia cubano, que ha sido aprobado por el Parlamento cubano y que está pendiente de referéndum, y que, bueno, yo creo que no está de más, no sobra. Luego también creo que el artículo 155 del Código Civil también podría ser objeto de reforma en el siguiente sentido. De la misma manera que un hijo menor tiene que obedecer a los padres mientras permanezca bajo la patria potestad y respetarle siempre, aún más allá de la mayoría de edad, se podría cristalizar este deber del hijo menor respecto a los abuelos. ¿Por qué? Yo creo que es por una razón de coherencia sistemática. Hemos visto que en 2014 y en 2015 el Tribunal Supremo reconoció que el maltrato psicológico podía servir como causa de deserdación, es decir, el maltrato psicológico entendiéndose por tal el abandono imputable al legitimario que produce una perturbación a la figura del causante. Toda vez que los nietos pueden asumir la condición de legitimario respecto a la herencia del abuelo por mor del derecho de representación, pues claro, no creo yo que tenga recorrido, pero se podría dar la circunstancia de que un nieto, por ejemplo, mayor que es de 25 años de edad, pues le haya negado a los abuelos toda relación sin una causa justificada, y el abuelo pues lo haya desheredado por maltrato psicológico. Se podría dar la circunstancia de que el abogado del nieto diga: bueno, la conducta de mi cliente no atenta contra la solidaridad familiar porque el deber de respeto que tiene mi cliente solo es respecto a la figura de los padres, no respecto a los abuelos. Yo creo que no estaría de más que se cristalizara en el artículo 155 este deber de los hijos de también respetar a sus ascendientes, por una cuestión de coherencia sistemática a tenor de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al maltrato psicológico y el derecho de representación
que pueden tener esto en la herencia de los abuelos. Pero sobre todo creo que se podría modificar el artículo 160, párrafo segundo del Código Civil, en el siguiente sentido, y digo literalmente a tenor de mi propuesta. Sería así: los abuelos, hermanos, otros parientes y allegados tienen derecho a relacionarse con el menor, pudiendo aquellos solicitar judicialmente, en caso de oposición por parte de los progenitores, el respeto y desarrollo de dicha relación en un clima de armonía familiar. Y la autoridad judicial deberá decidir salvaguardando primordialmente el interés del menor y valorando especialmente el vínculo afectivo entre el menor y el solicitante. Bueno, aquí se ha hecho la siguiente, yo propongo la siguiente reforma. No menciono que el menor tenga legitimación para pedir una relación personal con los abuelos. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que el párrafo segundo del artículo 160 concede legitimación al propio menor, pero yo voy a poner el siguiente escenario que se ha dado. Si, por ejemplo, existe un menor acogido por una entidad pública o que está tutelado por una entidad pública, sabe que tiene unos abuelos y desea un régimen de comunicación familiar con los abuelos, y los abuelos no quieren tener una relación personal con su nieto, ¿qué sentido tiene que se le conceda al nieto legitimación al nieto menor de edad una demanda reclamando un régimen de comunicación familiar si los abuelos no quieren mantener esta relación? Se podría dar la coyuntura de que el juez estimase la sentencia, pero claro, partiendo la ley 42/2003 de que se reconoce expresamente la posibilidad de que los abuelos disfruten de un régimen de comunicación familiar, atendiendo a que puede favorecer el interés del menor y la transmisión de los valores y que puede coadyuvar a su estabilidad afectiva y personal. Como si los abuelos no quieren mantener esta relación, ¿cómo se va a justificar esta relación en el interés del menor? Es decir, se podría dar excepciones, pero no le veo mucho sentido. Hago una mención expresa al interés del menor, porque creo que yo lo veo importante, de que el juez a la hora de decidir salvaguarde primordialmente el interés del menor, y digo que se valore especialmente el vínculo afectivo. Se podría alegar a mi planteamiento que, en relación a lo que he dicho, que el vínculo afectivo, pues bueno, que no tiene que ser un elemento tan decisivo. He dicho que se valore especialmente el vínculo afectivo, no que puede darse el caso de que, por ejemplo, el vínculo afectivo no se haya creado porque los progenitores desde el nacimiento del nieto, del hijo, le haya negado cualquier tipo de relación con los abuelos. El vínculo afectivo no se ha creado. En este caso podrá ser determinante otros factores, pero en el caso de que, por ejemplo, la relación previa, antes de la demanda con los abuelos y los nietos, haya sido satisfactoria, esta vinculación afectiva tiene que ser determinante en el fallo de la sentencia. Y ya luego, para finalizar, me gustaría hacer mención a la ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad. Esta ley, como sabe todo el mundo, supone un avance en la empresa de favorecer la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad, y bueno, era algo obligado porque se adapta a la Convención de Nueva York de 2006, pero es verdad que numerosos de los preceptos de la ley española guardan una incoherencia de calado. Por ejemplo, cito yo hablo de memoria los artículos 1387 y 1393 del Código Civil. Dice que el cónyuge que tenga la curatela, una curatela con representación previa del consorte, tendrá la administración de los bienes gananciales o peleguis, o bien podrá pedir la disolución judicial de los bienes gananciales. Bueno, y si el cónyuge, en vez de tener una curatela con una representación plena, tiene una guarda de hecho, que yo creo que puede ser lo más normal en clima de normalidad familiar, de normalidad matrimonial, no puede tener la administración de los bienes gananciales, no puede pedir la disolución judicial de los bienes gananciales. Y bueno, y en relación con el objeto de mi ponencia, me llama la atención el último párrafo del artículo 94 del Código Civil, que dice algo así: en un proceso de separación o divorcio, los abuelos, los hermanos, los parientes o los allegados podrán reclamar una relación personal con el hijo menor de edad o con el hijo mayor de edad con discapacidad, y el juez resolverá atendiendo al interés del menor o atendiendo a la voluntad, deseo y preferencia del hijo mayor de edad con discapacidad.
Prima facie puede pensarse que esto es una contradicción del legislador. ¿Por qué? Porque si el legislador parte de que las personas con discapacidad gozan de autonomía y aparte se ha derogado la patria potestad prorrogada o rehabilitada del artículo 171 del Código Civil, de manera que el hijo mayor de edad con discapacidad, aunque viva con aunque viva con los progenitores no podrán desarrollar funciones tuitivas, toda vez que se ha derogado la patria potestad prorrogada o rehabilitada. ¿Qué sentido tiene que se les reconozca a los abuelos legitimación para reclamar en un proceso de separación o divorcio una relación personal con el hijo mayor con discapacidad? Porque si el hijo mayor con discapacidad no quiere mantener esta relación, pues bueno, no tiene sentido la petición de los abuelos, de los parientes, los allegados, pero quiero pensar que el legislador se ha puesto en el siguiente escenario. Podemos imaginarnos un hijo mayor con discapacidad que vive con los progenitores y, por ejemplo, este hijo tiene una discapacidad psíquica, tiene síndrome de Down y aunque no exista la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los progenitores de facto ejercen un fuerte control sobre el hijo y le impiden la relación personal con los nietos. O, por ejemplo, si el hijo mayor con discapacidad que vive con los progenitores tiene una discapacidad física y depende de los progenitores para mantener relaciones con terceras personas. Y los progenitores le niegan relación con los abuelos, con los parientes o los allegados. Pues bueno, entiendo yo que los designios del legislador pivota sobre reconocer en el proceso de separación o divorcio a los abuelos, a los parientes, a los hermanos y los allegados, una especie de, que puedan plantear una especie de solicitud, aunque no sean parte en el sentido técnico del término del proceso de separación o divorcio, una solicitud para que, bueno, el juez dé cobertura a este tipo de relaciones que puede coadyuvar al respeto a las personas a la dignidad y al desarrollo de las personas con discapacidad. Pero, ¿cuál es el problema? Que el último párrafo del artículo 94 se ubica en el seno de los procesos de separación y divorcio. Lo lógico habría sido que el artículo 160 también se hubiese reformado. Es decir, el artículo 160, el segundo párrafo, el primer párrafo y el segundo habla de hijos menores. Lo lógico es que también se le conceda legitimación a los abuelos, a los parientes y a los allegados para que pidan una relación personal a favor en relación con el hijo mayor con discapacidad, pero no lo ha hecho. Hombre, desde mi punto de vista, a tenor de una interpretación teleológica, pues bueno, si los abuelos pueden pedir un régimen de relación personal con el hijo mayor de edad con discapacidad en un proceso de separación y divorcio, también lo podrán pedir al margen del proceso de separación y divorcio, es decir, una demanda independiente. ¿Por qué el legislador se ha olvidado del artículo 160 del Código Civil? Pues la verdad es que no lo sé, yo no he hablado con el legislador, pero intuyo que lo que ha pasado ha sido lo siguiente: como quiera que el artículo 160 se ubica en el ámbito de la patria potestad y habla de hijos menores de edad y se ha derogado la patria potestad prorrogada y rehabilitada, no tiene sentido que en el ámbito de la patria potestad pues el legislador mencione expresamente al hijo mayor con discapacidad. Creo, y si no me equivoco, es lo que ha pasado, pero bueno, entiendo yo que se pueden dar situaciones de facto donde los progenitores intenten gobernar a los hijos con discapacidad más allá de la patria potestad, y lo que ha hecho el legislador con el último párrafo del artículo 94 es, bueno, amparar las relaciones del hijo mayor con discapacidad con los abuelos, con los parientes y los allegados, y bueno, habrá que ver cómo se resolverá estos conflictos en la práctica forense, porque claro, si el hijo mayor con discapacidad puede manifestar la voluntad, pues se tendrá que atender a su voluntad, sus deseos y sus preferencias, pero si, por ejemplo, si el hijo mayor con discapacidad no tiene suficientes facultades cognitivas para exteriorizar el consentimiento, bueno, ¿cómo se resuelve? Si un abuelo pide un régimen de comunicación familiar, ¿se tendrá que reconstruir su voluntad, deseo o preferencia, o se tendrá que atender al interés superior de la persona con discapacidad? No lo sé. Bueno, aquí acaba mi ponencia, creo que me ha ajustado en tiempo, son las 6 en punto y bueno, aprovecho estos minutos restantes
para bueno, resolver las cuestiones que me pueda plantear el auditorio. Simplemente, bueno, gracias por toda la atención dispensada y enhorabuena por el congreso y sobre todo por la invitación. Ha sido un placer.